El aparato locomotor está compuesto por huesos, articulaciones y músculos. En esta oportunidad vamos a hablar de las articulaciones y la ciencia que las estudia es la artrología. Una articulación es el conjunto de elementos por los que los huesos se unen entre sí. Van a encontrar autores que dicen que no es solamente hueso, sino que también esto puede pasar con músculo o con cartílagos, como por ejemplo los cartílagos de la laringe, que se articulan entre ellos. Pero las articulaciones que principalmente vamos a estudiar son las que unen huesos. Y estas se pueden clasificar de dos maneras, según el tejido interpuesto entre las superficies articulares o según la movilidad que tenga la articulación. En esta primera clasificación vemos que hay cuatro tipos de tejidos que pueden estar entre los huesos. Entonces vamos haciendo acá un dibujo esquemático donde colocamos cuatro huesos arriba que se están articulando con cuatro huesos abajo. Y en estos espacios intermedios donde está la articulación iremos dibujando el tejido correspondiente. Entonces, esta clasificación divide las articulaciones en tres grupos. Las articulaciones fibrosas, donde los huesos están unidos por tejido fibroso. Las articulaciones cartilaginosas, donde el tejido interpuesto es tejido cartilaginoso. Y recordemos que en el organismo hay tres tipos de cartílago. El cartílago elástico, que no nos interesa en este tema, pero además tenemos el cartílago hialino y el fibrocartílago. Ambos tipos de cartílagos pueden estar participando en algunas articulaciones. Y finalmente tenemos las articulaciones sinoviales, en donde hay un conjunto de estructuras que estudiaremos más adelante detalladamente, que delimitan una cavidad. En esa cavidad vamos a encontrar líquido sinovial, que sería el tejido interpuesto en estas articulaciones. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos grupos. Comenzamos con las fibrosas, donde las más importantes son las suturas, porque son las que están en el cráneo. Pero algunos libros mencionan también en esta parte a la sindesmosis, como la del radio del cúbito en el antebrazo, y a la gonfosis, que son las articulaciones de los dientes con las apófisis alveolares de los maxilares. Entonces, fíjense que en cada uno de estos tres casos, las superficies articulares están unidas por tejido fibroso que forma ligamentos, como por ejemplo acá el ligamento sutural, acá el ligamento o membrana interósea, y acá el ligamento periodontal. Además, observamos que en la sindesmosis las fibras del ligamento son mucho más largas, por ende, acá puede haber mayor movilidad, mientras que en la gonfosis y en la sutura las fibras del ligamento son mucho más cortas, entonces es un ligamento mucho más pequeñito y eso hace que sean articulaciones inmóviles. Y esto es importante en las suturas porque entonces este tipo de articulación ayuda a mantener unidos y fijos a los huesos del cráneo y así poder crear una bóveda compacta que proteja las estructuras que están dentro del cráneo. Entonces nos quedamos con las suturas, que son las más importantes, como ya dijimos, y que además dijimos también que íbamos a observarlas entre los huesos del cráneo. Acá tenemos una vista superior del cráneo, esta es una vista lateral izquierda. Esta que está acá sería esta misma vista, pero en un corte sagital. Entonces estamos viendo la mitad derecha del cráneo desde el lado izquierdo. Esto es anterior y esto es posterior. Y finalmente esta es una vista anterior del cráneo. Fíjense que en los huesos que se unen forman las suturas, que realmente parece una sutura como la conocemos. De hecho, esta palabra viene del latín coser. Y vamos a encontrar cuatro tipos. Tenemos primero la sutura dentada, que es por el engranaje de accidentes en forma de dientes entre un hueso y otro. Fíjense, el ejemplo que tenemos es entre los dos parietales, donde cada uno tiene unos dientecitos que encajan en los espacios entre los dientes del otro. Luego tenemos la sutura escamosa, también llamada sutura biselada, porque las superficies articulares son segmentos de bisel. Es decir, esto que está acá es un bisel. Fíjense que tiene un corte oblicuo y un lado queda con menor longitud y el otro lado con mayor longitud. Entonces ese hueso se va a articular con otro hueso que también tiene la misma forma, pero en sentido opuesto, ¿sí? El ejemplo que tenemos es de el hueso parietal con el hueso temporal. Si a esto le hiciéramos un corte coronal y lo viéramos desde anterior, veríamos esto, ¿sí? Este sería el parietal y este es el temporal. Esos son segmentos de bisel. Luego tenemos la sutura armónica, también se le llama sutura plana, porque son dos superficies planas que están adaptándose recíprocamente. Aquí vemos, por ejemplo, la de los huesos nasales, que es este mismo ejemplo que tenemos acá. Y finalmente tenemos la esquindilesis, donde tenemos una cresta que va a encajar en una ranura. El ejemplo que hay es el de el hueso vomer con el hueso efenoide. Acá otra vez, si hiciéramos un corte coronal y lo viéramos desde adelante, veríamos esto. Este sería el efenoide con la cresta y este sería el hueso vomer con la ranura. Este tipo de articulación
o esta articulación, la del vómer con el vómer con el efenoide, es la única esquindilesis que hay en el cuerpo. A veces preguntan eso. Seguimos con las cartilaginosas, que dijimos que podían ser con dos tipos de cartílago. Las que son con cartílago hialino, que la van a encontrar en los libros como cartilaginosa primaria o sin condrosis, y las que son con fibrocartílago, que las van a encontrar como cartilaginosa secundaria o sínfisis. Y les explico algo de cada una. Con respecto al cartílago hialino, este cartílago tiene la capacidad de osificarse. ¿Y qué significa eso? Significa que se puede convertir en hueso. Entonces, si estas dos superficies articulares tienen como tejido interpuesto cartílago hialino y ese cartílago se convierte en hueso, pasaría algo como esto. Hay una soldadura entre los dos huesos por continuidad del tejido óseo. O sea, el cartílago que estaba en el medio se osificó y ahora quedó todo en conjunto como una sola pieza ósea. En ese caso eso se llama sinostosis y un ejemplo de eso es el cartílago de crecimiento. Fíjense acá en el desarrollo de los huesos largos, esto es tejido óseo, o sea, esto es hueso, esto también es hueso y esto es cartílago. Este se llama cartílago de crecimiento o cartílago epifisiario y es un cartílago hialino que al osificarse va a dejar todo en conjunto como una sola pieza ósea. Por otra parte, un ejemplo entre dos huesos es en estos huesos del cráneo. Aquí hacia anterior vemos al hueso efenoide y hacia posterior al hueso occipital. Ellos se articulan en esta región y en el nacimiento, ambas piezas óseas en la articulación tienen como tejido interpuesto cartílago. Pero después eso se va osificando y aproximadamente a los 25 años de edad ya se termina de osificar y hay una continuidad por solamente tejido óseo. Luego, con respecto al fibrocartílago, hay que entender que pueden haber articulaciones que tienen una placa de fibrocartílago solamente, pero también hay otro tipo de articulaciones que tienen la placa de fibrocartílago, pero en el desarrollo se les forma un esbozo de cavidad articular. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de estas articulaciones secundarias: la sínfisis, que son las que no tienen la cavidad, y las sinovio-cartilaginosas, que son las que tienen la cavidad, ¿sí? Hay libros que mencionan que las cartilaginosas se dividen en sincondrosis y sínfisis, y que estas sínfisis son las propiamente dichas, y hay alguna subclasificación de la sínfisis que tienen la cavidad. O pueden decir esta misma, que también está más fácil y también está bien. Entonces, la sinovio cartilaginosa, fíjense que tiene este nombre porque es una unión de estas dos. Sinovio de sinovial, porque habíamos dicho que estas tenían cavidad articular, y cartilaginosa por cartilaginosa, porque tiene fibrocartílago, ¿no? Entonces, un ejemplo de sínfisis son los discos intervertebrales. Estos discos son placas de fibrocartílagos que están entre los cuerpos vertebrales en la columna vertebral. Y estos no tienen mucha movilidad, o sea, tienen una movilidad limitada, pero sirven más para la absorción de fuerza de choque por el peso que soporta la columna vertebral. Para eso utilizamos el fibrocartílago. Por otra parte, como ejemplo de la sinovio cartilaginosa, tenemos la sínfisis del pubis, que al principio se creía que era una sínfisis normal como esta, pero luego descubrieron que tenía una cavidad en el medio. Entonces tenemos la sínfisis del pubis, o también hay otro ejemplo que sería la articulación sacroiliaca. Por último, pero no menos importante, de hecho son las más importantes, tenemos las articulaciones sinoviales, que dijimos que estas tenían un conjunto de estructuras que formaban una cavidad entre las dos superficies articulares donde encontraríamos el líquido sinovial, que es el tejido interpuesto. Estas tienen 6 tipos y como son tan complejas, vamos a dedicarle un video aparte para explicarlas detalladamente. Por ahora continuamos con la clasificación según la movilidad. Esta la divide a las articulaciones en sinartrosis o inmóviles, anfiartrosis o semimóviles y diartrosis o móviles. Las sinartrosis se subdividen en sinfibrosis y sincondrosis. A veces conocer la etimología de una palabra ayuda a entender su estructura o su función. Por ejemplo, esto viene del griego. Sin, irónicamente, significa con o junto a. Fibro es de tejido fibroso y osis de formación. Entonces es una formación con tejido fibroso. Eso es lo que quiere decir, como que tiene una articulación con tejido fibroso. Sin condrosis, condro es de cartílago, entonces esta es con cartílago. Osteo es de hueso, entonces de osteología, entonces sería con hueso. Sinovial, ya aquí esto sí es porque cuando descubrieron el líquido sinovial, vieron que se parecía a la clara de huevo, entonces ovo es de huevo y sería como con huevo. Y con respecto a los nombres de esta clasificación, de las articulaciones de esta clasificación, sinartrosis
sin de con o junto a y artro de articulación. Entonces es como una articulación en conjunto, como que los huesos están unidos y por eso no se mueve. Diartrosis, dia es de a través de que en esta articulación hay un espacio y eso hace que sean articulaciones más móviles, porque ahí es donde está el líquido sinovial. Y anfi, que significa ambos, es como que está entre esta y esta, porque son semimóviles. Entendiendo eso, ahora la sinfibrosis, también tenemos las suturas y son las mismas que ya habíamos explicado anteriormente. Ahora bien, esto, ¿cómo lo divide? Fíjense cómo empezamos a enlazar las dos clasificaciones. Las sin artrosis son inmóviles. Entonces, claro, tenemos las sin fibrosis que permanecen en gran parte de la vida, pero como dijimos, como es tejido fibroso, estas no se pueden mover, porque de hecho no queremos que se muevan porque son las que están protegiendo el cráneo. Pero por otra parte tenemos la sincondrosis, que es una articulación transitoria con cartílago, que al principio en primeras etapas de la vida se puede mover un poco, pero luego cuando se osifica ya no se mueve. Por eso las dos son articulaciones inmóviles en esta clasificación. Por otra parte, las anfiartrosis están divididas en verdaderas o típicas y en diartoanfiartrosis. Las verdaderas serían estas, la del fibrocartílago, que en la otra clasificación son las sínfisis, ¿sí? En este caso, las dos anfiartrosis es con fibrocartílago. Y la diartroanfiartrosis, fíjense que hicieron lo mismo que hicieron acá. O sea, esta es sinovio-cartilaginosa porque está entre sinovial y cartilaginosa. Y esta es diartoanfiartrosis porque está entre diartrosis y anfiartrosis, ¿sí? Porque tiene el fibrocartílago, pero además tiene una cavidad. Y finalmente tenemos las diartrosis o móviles, que estas son las más importantes y coinciden con las mismas sinoviales. Estas, como tienen un espacio, un conjunto de elementos que ya vamos a explicar en el siguiente video, y el líquido sinovial permite la movilidad de esta articulación. Ahora bien, ¿se tienen que aprender las dos clasificaciones? No, se tienen que aprender al menos una. Sí, les explico. Este es un tema que genera mucha controversia, porque los autores de las principales bibliografías recomendadas explican el contenido de manera muy diferente. Incluso en algunos puntos ellos mismos se contradicen entre ellos. Entonces yo quise hacer un video donde pudiera estar integrado lo que están diciendo todos y que no importa dónde lo hayas leído, dónde lo que te haya dicho el profesor o de dónde hayas recolectado la información, este video va a explicar lo que no entendiste de ese contenido. Ahora bien, si lo que quieres es saber cómo poder responder a la pregunta de cómo se clasifican las articulaciones, yo te diría que primero elijas una de las dos clasificaciones y después vas diciendo la otra de a poquito. Por ejemplo, elegimos según el tejido interpuesto entre las superficies articulares. Bueno, se dividen en fibrosas, que están unidas por tejido fibroso. Como son fibras cortas y están uniendo a los huesos, esas son inmóviles. Ahí tenemos las suturas, que es importante que sean inmóviles porque son las que están protegiendo el cráneo. Los tipos de suturas son dentada, escamosa, armónica, esquindilesis. Así ya dijimos las dos cosas al mismo tiempo. Luego tenemos el tejido, las cartilaginosas, que pueden ser con cartílago hialino, que esta después se osifica y por eso termina siendo una articulación inmóvil. Y la otra que es con fibrocartílago, donde puede o no tener cavidad. Si no tiene sería sínfisis y si tiene sería sinovio cartilaginosa. Pero el punto es que el fibrocartílago permite un poco más de movilidad, entonces estas van a ser semimóviles. Y finalmente tenemos las sinoviales. Ese líquido sinovial está dentro de una cavidad. Esa cavidad está delimitada por un conjunto de estructuras que tiene estas articulaciones y todas sus características permiten que ésta pueda tener mayor movilidad, entonces son articulaciones móviles. Esa sería la manera de decirlo, o puedes decir lo mismo pero al revés y vas diciendo cada uno de los tejidos interpuestos.